Mi nombre es Esteban, tengo 31 años, y durante mucho tiempo creí que el silencio era una forma de fortaleza. Pero la noche en que el padre de mi esposa, don Arturo, me gritó en medio de una fiesta, con la risa de sus amigos como telón de fondo: «Eres pobre y tu familia es estúpida, odio tenerte aquí», sentí como la cara me ardía de vergüenza, pero también sentí nacer en mi interior algo más frío y más fuerte que la humillación, la necesidad de justicia. Y lo que hice después, en el escenario de su mayor triunfo, no solo le provocó casi un infarto. Le obligó a recordar un nombre que había pasado décadas tratando de enterrar. Si alguna vez alguien humilló a tu familia pensando que su poder los hacía intocables, si alguna vez sentiste el sabor amargo de la impotencia, suscríbete ahora. Dale like y comenta esta historia, porque es la prueba de que la venganza, cuando se sirve con la verdad, no pide permiso y no deja supervivientes. Para entender la explosión, primero hay que entender la presión que se acumuló durante años. Desde que empecé a salir con Camila, supe que entraba en un mundo que no era el mío. Su padre, don Arturo, era un empresario de la vieja escuela, un hombre cuya fortuna se había construido sobre una base de arrogancia y una creencia inquebrantable de que el dinero te daba derecho a pisotear a los demás. Yo, en cambio, venía de un lugar distinto. Trabajaba en una empresa de logística, un puesto decente que me había ganado a pulso. Mi familia era humilde, sí, pero honesta. Mi padre, un hombre de manos callosas y pocas palabras, me había enseñado con su ejemplo silencioso lo que significa trabajar con dignidad desde el amanecer hasta el anochecer. Para don Arturo, todo eso equivalía a una sola palabra: nadie. La noche de la humillación fue en su mansión, una de esas casas que parecen más un museo que un hogar. Era una fiesta en el jardín, con luces colgantes que se reflejaban en la piscina, el tintineo constante de las copas de cristal y las risas forzadas de la alta sociedad. Mi padre, a quien yo había insistido en que me acompañara, se sentía visiblemente incómodo. Con su traje sencillo y su mirada tranquila, era como un árbol viejo y noble en medio de un jardín de flores de plástico. Don Arturo, con una copa en la mano y el rostro ya enrojecido por el alcohol, nos observaba desde la distancia. En un momento, aprovechando una pausa en la música, se acercó a nuestro pequeño grupo. Nos miró a mi padre y a mí de arriba abajo, con una sonrisa de desprecio. Y entonces, con la voz lo suficientemente alta para que todos a su alrededor escucharan, soltó el veneno. «Pero miren a quién tenemos aquí, el pobre y el padre del pobre». Su risa fue un estruendo. «Te lo he dicho 1000 veces, Camila, pero no aprendes. Eres pobre y tu familia es estúpida. Odio tenerte aquí, Esteban. Manchas mi alfombra con tu mediocridad». Las risas de algunos de sus invitados se mezclaron con un silencio incómodo y denso. Vi a mi padre bajar la mirada, sus hombros encorvándose por primera vez en mi vida. Sentí como si el aire me faltara, como si la sangre me hirviera en las venas. Mi respiración se volvió pesada, mis puños se cerraron con tanta fuerza que sentí mis uñas clavándose en las palmas. Quise responder, quise gritar, quise romperle esa copa en la cara. Pero mi padre me detuvo, poniendo una mano firme en mi hombro, un ancla en mi tormenta de rabia. «No aquí, hijo», susurró, su voz un murmullo de dignidad herida. «No a su nivel. Vámonos». Nos fuimos en silencio, dejando atrás las risas y las miradas de lástima. El viaje en coche de vuelta a casa fue el más largo de mi vida. Mi padre no dijo una palabra, pero yo podía sentir su dolor, su humillación. Y ese momento, ese silencio compartido, se grabó en mi piel como una herida abierta, una deuda que juré cobrar. Esa noche, mientras intentaba dormir, su voz resonaba en mi cabeza. «Eres pobre, tu familia es estúpida». No era solo una ofensa, era un ataque directo a la raíz de mi ser, a mi padre, un hombre que había trabajado desde los 12 años para darnos de comer, para darnos una vida digna. Me juré a mí mismo, en la oscuridad de mi cuarto, que no lo iba a dejar así. No buscaba una venganza vacía y violenta. Quería algo más. Quería que don Arturo sintiera lo mismo que él nos había hecho sentir: la vergüenza pública, la impotencia, el miedo de perder todo lo que creía tan seguro. Don Arturo se creía intocable porque su dinero era su armadura. Pero yo sabía algo que pocos conocían: sus negocios, como su alma, no eran tan limpios como aparentaban. En mi trabajo en logística,
manejábamos información sensible sobre transporte y exportaciones. Más de una vez, había visto el nombre de su empresa, Constructora Vértice, ligado a contratos con irregularidades que olían mal desde lejos. Precios inflados en licitaciones públicas, facturas dudosas, movimientos de dinero a través de empresas fantasma en paraísos fiscales. No podía usar información confidencial de mi empresa, eso sería ilegal y me convertiría en alguien como él. Pero sí podía usar mi conocimiento para armar un rompecabezas con piezas que ya eran públicas, pero que nadie se había molestado en conectar. Durante semanas, mi vida se convirtió en una doble jornada. De día, era el empleado eficiente. De noche, me transformaba en un investigador obsesivo. Me sumergía en registros de comercio, en archivos de licitaciones gubernamentales, en artículos olvidados en periódicos económicos. Cada noche, después de que Camila se durmiera, yo me encerraba en mi pequeño estudio, rodeado de papeles y del brillo de la pantalla del ordenador. Lo tenía claro, la humillación debía ser pública, tan pública como sus palabras contra mi padre. No bastaba con que yo supiera la verdad. El mundo tenía que saberla. El escenario perfecto para mi contraataque llegó envuelto en una invitación con letras doradas, la gala del 20º aniversario de Constructora Vértice. Un evento por todo lo alto en un hotel de 5 estrellas, con la asistencia confirmada de políticos, empresarios y la prensa local. Camila, ajena a mi plan, insistió en que fuéramos. Tenemos que estar ahí, Esteban. Es importante para mi padre. Yo acepté, con una calma que la sorprendió, sabiendo que esa sería la noche en que todo cambiaría para siempre. Llegué a la gala vistiendo mi mejor traje, sintiéndome como un soldado infiltrado en territorio enemigo. En el bolsillo interior de mi chaqueta, llevaba un sobre con copias de todas las pruebas y una memoria USB lista para proyectar. El corazón me latía con fuerza, pero mi determinación era un bloque de hielo en mi pecho, más grande que el miedo. Don Arturo, como siempre, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Subió al escenario, bañado por los focos, y dio un discurso lleno de autocomplacencia sobre su trayectoria intachable, sobre cómo su empresa era un ejemplo de integridad y trabajo duro para la comunidad. Los aplausos llenaron la sala. Cuando bajó del escenario y los brindis comenzaron, pedí la palabra. Hubo un momento de sorpresa. El yerno pobre y estúpido rara vez hablaba en público. Tomé el micrófono, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. Buenas noches. Hace unas semanas, en una fiesta en su casa, don Arturo tuvo la amabilidad de recordarme, frente a mi padre y decenas de personas, que yo era pobre y que mi familia era estúpida. Hoy, quiero responderle. Pero no con insultos, sino con hechos. El murmullo en la sala se convirtió en una expectación tensa. Arturo intentó sonreír, visiblemente incómodo. Conecté la memoria USB al proyector. En la pantalla gigante, detrás del escenario, comenzaron a aparecer documentos oficiales. Contratos con el municipio para la construcción de una carretera, con precios inflados en un 300%. Registros públicos que mostraban cómo Constructora Vértice había ganado esa licitación a través de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Artículos de periódicos locales que, años atrás, habían investigado sobre costes en obras públicas, pero cuyas investigaciones habían sido misteriosamente silenciadas. Este es el hombre que se burla de los pobres, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral, mientras roba del bolsillo de cada ciudadano de esta ciudad. Este es el hombre que llama estúpidos a otros, mientras infla facturas y se esconde detrás de su dinero sucio. La sala estalló. Murmullos, gritos ahogados, los flashes de las cámaras de los periodistas que no daban crédito. Vi a socios de toda la vida de don Arturo levantarse, indignados. Vi a políticos alejarse de su mesa como si tuviera la peste. Arturo se puso rojo, luego pálido como un fantasma. Buscó el apoyo de alguien, pero no encontró ni una sola mano a la que aferrarse. Pero la revuelta final, el golpe de gracia, aún no había llegado. Pero esta historia de corrupción, continué, mi voz ahora más baja, más personal, no es solo una historia de dinero. Es una historia de nombres y apellidos. Proyecté un último documento en la pantalla. Era un viejo registro de propiedad de un pequeño taller de carpintería, de hacía 30 años.
Hace 30 años, un joven y ambicioso Arturo, que aún no era don, necesitaba un préstamo para su primer gran proyecto. Pero ningún banco confiaba en él. El único que lo hizo fue un carpintero honesto y trabajador, un hombre que puso su pequeño taller como garantía para el préstamo de Arturo, creyendo en su palabra de amigo. La cámara imaginaria de mi mente se centró en el rostro de mi padre, que estaba sentado en la primera fila, pálido, comenzando a entender. Arturo consiguió el proyecto. Pero en lugar de pagar el préstamo, usó una artimaña legal para declararse en bancarrota temporalmente. El banco ejecutó la garantía. Y el carpintero lo perdió todo. Su taller, su casa, sus ahorros. Tuvo que empezar de cero, trabajando de sol a sol en lo que fuera para alimentar a su familia. El primer ladrillo del imperio de Constructora Vértice, damas y caballeros, se construyó sobre las ruinas de la vida de un hombre bueno. Hice una pausa, dejando que la historia calara. Ese carpintero, ese hombre al que don Arturo llamó estúpido, hace unas semanas, era mi abuelo. Y el hijo que tuvo que ver cómo su padre lo perdía todo por culpa de una traición, es mi padre, que está aquí esta noche. Miré a don Arturo, que ahora temblaba visiblemente. Así que no, don Arturo. Mi familia no es estúpida. Mi familia fue su primera víctima. Y usted no solo es un ladrón. Es un cobarde y un hipócrita que ha pasado 30 años insultando al mismo tipo de gente honesta sobre la que construyó su fortuna. Esa noche fue su ruina. La prensa local publicó al día siguiente titulares devastadores. Los socios rompieron contratos, las autoridades abrieron una investigación formal. Su intachable reputación se derrumbó en cuestión de horas. Camila lloraba, atrapada entre la lealtad ciega a su padre y la indignación de saber que todo lo que yo había dicho era verdad. Yo la miré, y con una calma que no sabía que poseía, le dije, tu padre me llamó pobre. Y sí, comparado con él, lo soy. Pero hay una diferencia fundamental entre nosotros. Mi padre, después de perderlo todo, nos enseñó a trabajar con dignidad. El tuyo nos enseñó que la dignidad se puede comprar y vender. Y eso, Camila, es la peor de las pobrezas. Don Arturo casi se desplomó esa noche en la gala. Necesitó atención médica por un pico de presión. Y aunque no le deseo la muerte, sí puedo decir con certeza que esa noche entendió, en carne propia, que las palabras tienen consecuencias. Y que el pasado, por mucho que intentes enterrarlo, siempre encuentra la manera de volver. La justicia llegó de la forma más poética y terrible posible. El hombre que nos humilló por ser quienes éramos, terminó humillado por ser exactamente quien era. Lo que intentó esconder durante décadas salió a la luz en cuestión de minutos. Y yo recuperé no solo mi dignidad, sino la de mi padre y la de mi abuelo. Al salir del hotel, mi padre me abrazó, y con lágrimas en los ojos, me dijo, hiciste lo correcto, hijo. Hoy, hiciste justicia por todos nosotros. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en los gritos. Reside en la dignidad, en la paciencia y en saber elegir el momento exacto para desenvainar la verdad. El respeto no se compra, se gana, y a veces, se tiene que defender con uñas y dientes. ¿Alguna vez alguien humilló a tu familia frente a otros? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aquí, en este canal, contamos las historias donde la justicia, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de brillar.